un abrazo de mi parte y también de mi esposa. Ella está operada ahorita, pero está bien, se está recuperando. Tanto que le reemplazaron una parte de la rodilla y le ha ido tan bien que ahora se ha inscrito para un nuevo programa donde hacen algo para reemplazar el esposo con otro nuevo. Son bromas, hermanos. Nosotros, Dios nos ha bendecido con muchos años de gozo y amor, y mucho de ello en Centroamérica. Que Dios los bendiga. Hay algo muy especial, muy personal y particular que deseo decir a cada uno de ustedes que están presentes. Lo único que no me gusta de este sistema es que yo no los puedo ver los ojos y las caras en este momento. Pero quisiera que usted tomara como algo muy específico y personal para usted lo que le voy a decir. Y es que usted, cada uno de ustedes, pero usted tiene la potencial de ejercer una influencia poderosa, transformadora, radical en cientos de personas. Y tiene esta capacidad de ejercer esta influencia, este impacto en muchas vidas por medio de su propio carácter, especialmente cuando este carácter sea desarrollado según Dios, cuando sea desarrollado para la santidad que Dios desea ver en los suyos. El tema que nosotros estamos estudiando en esta primera lección es que el carácter pesa más, influye más. El carácter pesa más que el carisma. Para que nosotros logremos la influencia y los resultados que Dios desea que nosotros tengamos como líderes espirituales, es necesario que nosotros pongamos el énfasis debido en nuestro carácter. Este es el tema que estaremos nosotros estudiando. Entendamos que estamos hablando de liderazgo espiritual y esto difiere del liderazgo militar o el liderazgo político o el liderazgo de los negocios. Es distinto porque está fundamentado en el modelo que Dios ha establecido. Está fundamentado en el ejemplo que Dios nos ha dado y que Jesucristo vivió entre los seres humanos. Así que cuando decimos que el carácter pesa más que el carisma, no es porque así sea en todos los modelos de liderazgo, sino que es el que pesa más en el modelo divino del liderazgo espiritual. El carisma sí pesa mucho, tiene mucha importancia, especialmente en el mundo de los negocios, de la política y aún algunas religiones. Están viendo a un señor quien se hizo llamar David Koresh. Su nombre en realidad era Vernon Wayne Howell. Y este hombre se autoproclamó como profeta, es como de parte de los davidianos, una rama que fue expulsada por la iglesia adventista hace muchos años. Y él había apartado su grupo y tuvo un impacto tremendo en ciertas personas, a pesar de ser poligamista, a pesar de estar lleno del egoísmo. Pero él, por medio de su carisma, por medio del personaje, la personalidad que él tiene, él logró influir en muchas personas al grado que ellos se reclutaron con él en contra a las autoridades, y el resultado final fue que se encendió el edificio donde estaban. Empezaron ellos mismos a disparar descontrolados. Uno de ellos parece que mató al mismo David Koresh, y 82 personas murieron, incluyendo 28 menores de edad que ahí estaban, con algunas de las cuales él había tenido relaciones sexuales. La fuerza, la potencia, la influencia del carisma es innegable, hermanos.
cuando hablamos de carisma, y aclaro que no estamos hablando de ser carismático en el sentido religioso, sino en cuanto a su personalidad. El carisma básicamente es la fascinación o el encanto que ejerce una persona sobre los demás. Es una atracción muy especial que se fundamenta en la personalidad del individuo. Y vamos a hablar de unos dos ejemplos. Y aclaro que en estos ejemplos no es mi intención denigrar o menorizar el carácter moral de estos hombres. No es esto, sino que ellos sirven como ejemplos modernos de personas que en la religión tienen un efecto carismático en cuanto a su personalidad se refiere. Este es Joel Osteen, tal vez lo han visto en la televisión. En la iglesia en Texas, donde él es el pastor, ellos cada semana tienen 43,000, un promedio de 43,500 asistentes. Una gran cantidad de personas, además de, según él, 7 millones de televidentes internacionales. Y si usted lo escucha y como lo están viendo ahora, él así es gozoso, es positivo, hace sentir bien a la gente, tiene una personalidad muy atractiva. No es muy profundo en cuanto a su enseñanza bíblica. Obviamente tiene los mismos errores que encontramos en muchas denominaciones. Pero el caso es que por medio del carisma es que él ha logrado influir en tantas personas. El carisma sí es poderoso. Creo que todos saben de Benny Hinn. Él tiene aún más personas, decenas de millones de personas que llegan a algunas de sus campañas, y a pesar de profecías fracasadas que ha dado, esto no disminuye el impacto que él tiene, porque las personas no son atraídas tanto a su enseñanza como a su persona, al carisma que ejerce. Pesa mucho el carisma, pero pesa en aquellos que son seguidores inmaduros, no según Dios. Pesa, pero si falla, y cuando falla el carácter del carismático, el resultado es la pérdida de muchos seguidores. Pesa, pero si no tiene un carácter santo, aquel que es seguido por causa de su personalidad, si no tiene un carácter santo o sigue fundamentos que no son bíblicos, como muchas veces es el caso, estos seguidores se pierden eternamente. Y esto claramente no es lo que nosotros deseamos hacer, ni lo que Dios desea que hagamos. Estoy pensando en un predicador en la Iglesia del Señor que conocí en el pasado, una persona muy dinámico, una persona que tenía una personalidad muy carismática, que sabía hacer sentir bien a la gente también, y muy atractivo, y logró influir en muchas personas, en la iglesia local y en el área, pero luego se reveló su carácter. Y cuando se reveló el carácter de él, lo egoísta, lo violento que él era, y hasta en algunos casos lo deshonesto, entonces no solamente perdió la influencia en muchas personas, sino que algunos de sus seguidores siempre lo siguieron a él. Y como resultado del desánimo que vino, como consecuencia de todo esto, conozco personalmente a personas que abandonaron la iglesia, abandonaron al Señor, y hasta el día de hoy andan sin Cristo ahora y sin su iglesia. Algunos hasta pastores ancianos en la iglesia que renunciaron al obispado con tal de seguirle a él. Y esto es verdaderamente trágico, mis hermanos. Todos conocieron el caso de Osama Bin Laden y del ataque del 11 de septiembre en el 2001, y el impacto que causó en las
familias y en la nación entera de Estados Unidos, quizás en el mundo, cuando casi 3,000 personas perdieron la vida en los diferentes ataques que lanzaron en este día. Y sí tiene su estrategia el Señor en cuanto a la milicia se refiere. Sí tenía cierto conocimiento impresionante, pero sobre todo lo que tenía que hacía que las personas le siguieran e hicieran lo que él ordenara, aún hasta el punto de morir ellos mismos, pues su carisma atractivo, su manera de promover lo que él creía. Si el carisma es poderoso, decir que pesa más el carácter que el carisma implica que el carisma también pesa, pero según Dios, no al igual que el carácter de la persona. Pesa el carácter, porque el liderazgo legítimo, mis hermanos, es aquello que produce la influencia en otras personas. Alguien ha estudiado el caso y calculado que cada individuo influye en más de 10,000 personas durante su vida. Ahora, esto no es directamente, sino que es la influencia en uno, que tiene influencia en otro, que tiene influencia en otro, es como cadena. Pero sí es impresionante pensar que en nuestra vida, para la bendición o la maldición, para mejorar o empeorar la vida de otras personas, que nuestro carácter y nuestra persona influye en tantas personas. En realidad, si uno no ejerce influencia en otras personas, no está practicando el liderazgo, porque el liderazgo en sí incluye la influencia. Si otras personas no siguen a Cristo por causa de su influencia, no ejerce el liderazgo cristiano. El líder produce seguidores, de esto no hay duda. Todo líder eficaz va a producir seguidores, pero el líder cristiano produce seguidores de Cristo. Es llegar a ser un agente de cambio. Esto se usa mucho ahora en la iglesia durante la última década, especialmente. Escuchamos mucho de aquellos que son agentes de cambio en el sentido de que van cambiando doctrinas y prácticas en la iglesia del Señor. No me refiero a eso. Me refiero a ser agentes de cambio en las vidas de las personas para que sigan y sean más fieles y más maduros ante Dios. Juan el Bautista. La Biblia dice en Lucas capítulo 1, versículo 16, en la profecía acerca de él en el Nuevo Testamento, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esta es la influencia que nosotros deseamos tener. Este es el liderazgo, el resultado del liderazgo legítimo espiritual que Dios desea que nosotros tengamos, así como Juan el Bautista y por supuesto Cristo Jesús y muchos otros que encontramos en la palabra de Dios. Lo que quiero hacer por unos momentos es que entendamos que este tema del carácter como parte del liderazgo espiritual, como fundamento de ello, no es algo que sencillamente se ideó, sino que es algo que Dios mismo estableció. Usted puede leer muchos libros acerca del liderazgo y le animo a hacerlo cuando tenga la oportunidad. Bien, pero recuerden siempre que hay diferencia entre el liderazgo de los negociantes, el liderazgo de los políticos, el liderazgo de los militares. Y a veces lo que uno lee siempre lo debe sujetar a compararlo con lo que Dios dice en su palabra, con el ejemplo supremo que tenemos en Cristo Jesús. Y aquellos que han seguido a Dios, han caminado con Dios en toda la Biblia, el relato que tenemos nosotros. Estos requisitos según Dios, establecido por Dios, del carácter, realizado por Jesucristo, por Dios a nosotros
y que ha sido encargado siempre a discípulos verdaderos, es lo que encontramos en los requisitos de los pastores, o sea, los ancianos de la iglesia, los diáconos, las mujeres que sirven también, aún las ancianas que dan clases, que enseñan a las jóvenes, el predicador. Estos requisitos que no vamos a leer todos estos textos, sino que verán en la pantalla un resumen. Y lo que quiero que noten es en cada uno de estos puntos que hemos incluido aquí, se trata de algo relacionado con el carácter del individuo, sea una persona que va a servir como anciano, sea una persona que va a ser predicador o evangelista, sea una mujer que va a dar clases, que influye a propósito, hermano. Yo entiendo que Dios ha establecido claramente que en las reuniones de la iglesia con varones presentes, que son los varones capacitados los que deben dar las clases, dar la enseñanza y la predicación, los que ejercen el liderazgo en este sentido. Pero si el liderazgo es la influencia, es lo que influye para el bien, para que la persona se acerque más a Dios, entonces no se limita solamente a los varones, a las mujeres, sino también los jóvenes. Todos necesitamos desarrollar este carácter, aunque por alguna razón nunca podamos tal vez servir como anciano o como predicador, pero todo cristiano necesita desarrollar estas cualidades porque son aquellos que nos dan más influencia para lo que Dios desea lograr. Más influencia para que la persona se acerque más a Dios. Es decir, obviamente nosotros nos acercamos más a Dios, pero influimos para que otras personas alrededor nuestro, en la iglesia y fuera de la iglesia, también se acerquen más a Dios y asemejan más a Cristo Jesús en su vida. Tenemos que ancianos debe ser un hombre irreprensible y sobrio, prudente y no pendenciero y apacible y amable y de buen testimonio. Encontramos todo esto en 1 Timoteo capítulo 3, otra parte en Tito capítulo 1, honestos y sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, sobrias, diáconos. Está hablando de diáconos y de las mujeres que ponen la lista ahí, posiblemente las esposas de los ancianos y los diáconos, o posiblemente otras siervas, sobrias, no calumniadoras, fieles en todo. Y cuando llegamos al evangelista en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 12, dice que debe ser ejemplo de los creyentes, modelo que pueden seguir y hacer bien en su conducta, en su palabra, en su amor para con los demás, en su pureza, en su espíritu. Él debe ser ejemplo, palabras de carácter cristiano, carácter consagrado. Las mujeres que van a dar clases, que van a enseñar, que van a instruir a las más jóvenes, dice Tito que sean reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, prudentes, cuidadosas, castas, sujetas. Noten algo. En estas listas, voy a retroceder un poco. En estas listas, ¿encuentra usted algo que falta? ¿Algo que no aparece? ¿Encuentra usted en estas listas que sea de personalidad dinámica? ¿Encuentra que sea de personalidad atractiva? ¿Encuentra que sea de personalidad carismática? No, no lo encuentra. No encuentra estas cosas que muchas veces son aquellas a que dedicamos más tiempo y damos más énfasis. No que no sea de valor tener estas cualidades. Puede ser de valor, pero lamentablemente a veces hemos promovido personajes profesionales, personalidades carismáticas y les hemos dado preferencia para servir, para tener la oportunidad
de ejercer algún liderazgo espiritual en la iglesia. Pero a veces cuando hay estas cualidades y no hay cualidades de carácter, carentes de carácter espiritual, siempre se les da la preferencia, a pesar de la falta de carácter, porque, bueno, la frase que usan es la que están viendo, líderes natos. Es decir, personas que nacen con estas cualidades, esta personalidad, personas que tienen algo que no se les puede enseñar, no se les puede desarrollar, sino que lo tienen por naturaleza. Nacieron para ser líderes, dijo. Mis estimados, pueden nacer con ciertas cualidades que les favorecen en el liderazgo, pero nosotros no nacemos con lo más importante, sino que esto es algo que Dios tiene que desarrollar en nosotros. Estas cualidades de carácter espiritual. Esto es algo que sí se aprende. Esto es algo que sí se desarrolla. Y es más importante aún que aquellas cualidades con las que nace la persona. El carisma pesa, pero pesa más el carácter, porque el carácter pesa en el liderazgo espiritual. Lo que vamos a estar hablando es obviamente incompleto, es una introducción nada más al tema que es muy importante. Y le hago una pregunta. Y le invito a tomar unos segundos y formar una imagen en su mente de la clase de persona a la que usted está totalmente dispuesto, sin reservas, totalmente dispuesto a seguir voluntariamente, de buena voluntad. Seguirá a esta clase de hombre o mujer. ¿Cómo es esta persona? ¿Cuáles son las cualidades que tiene? Les comienzo esta porción de la lección con una palabra, y es la integridad. La integridad, una persona íntegra, es una persona que es entera. Es una persona que lo es el 100%, en toda situación. En medio de quien esté, siempre es esta persona. La integridad, la leche íntegra, es aquella leche que lo tiene todo. Viene así como viene natural, tal vez pasteurizada, pero es la leche con su crema y su agua y todo lo trae. Y así es el individuo que es íntegro. Es una persona que es entera. No es uno de los famosos o infamosos agentes dobles, que en cierta circunstancia pudo convencer a las personas que era a favor de unos y luego no a favor de otros. De modo que este es un ejemplo. Albert Ames, que fue un espía de parte de los Estados Unidos, que también era espía para otra nación, y él llegó a revelar la identidad de 30 de sus consiervos agentes secretos. No era lo que aparentaba ser. No era lo que promovía en algunas circunstancias. La mercancía, los productos que han sido falsificados, lo que están viendo es, por un lado, el producto genuino y por otro lado, el producto que es falsificado, no es genuino. Y es un negocio muy grande internacional en todo el mundo. El que están viendo es la medicina más popular, más producida en todo el mundo, y es Viagra, producida por Pfizer, la compañía Pfizer. Y me pregunté si logran hacer alguna distinción entre los de la derecha y los de la izquierda. ¿Y cuál será la legítima? En realidad es casi imposible. Y si uno se fija bien y piensa que el de la izquierda me parece que está un poco más nítido, bueno, fíjense que este es el falsificado.
y el otro es el genuino. Y esto hace mucho daño en la salud de las personas, no solamente este medicamento, sino muchos otros que están produciendo falsificados y causan daño incalculable a la salud de las personas y un total de negocio de 1.7 trillones. Ahora, si usted es igual que yo, trillones ya se me pasó. No entiendo. Yo entiendo millones, ya billones no, trillones olvídese. 1.7 trillones de dólares es el negocio de aquellos que falsifican estas medicinas. Dios desea que nosotros seamos legítimos, íntegros, porque la integridad no es solamente lo que hacemos, la integridad es lo que somos. Porque a veces lo que hacemos no es genuino. A veces lo que decimos no es genuino, no es íntegro. Lo que somos en realidad, aquello que Dios conoce y que nosotros conocemos acerca de nosotros mismos. Cuando somos en privado, cuando somos en nuestra propia casa, diferentes a lo que somos en público, no hay integridad. La integridad que aparenta ser, el carácter que aparenta ser, no es en realidad el carácter que uno tiene. Y el resultado es una vida doble, por decirlo así. Así que venimos con la pregunta: ¿es usted la misma persona con toda persona? ¿Es usted la misma persona con toda persona o no? ¿O es usted como el ficticio Jekyll y Hyde, que por un lado positivo, por otro lado, en otras circunstancias, un monstruo, por decirlo así? Estoy pensando en un hombre que conozco, él es miembro de la Iglesia del Señor. Y en la iglesia se reúne, participa, dirige oración, creo que en alguna vez tal vez ha dirigido algún canto, a veces comenta en las clases. Y lo que casi nadie sabe, yo lo sé únicamente porque un miembro de la familia me lo ha hablado y se preocupa. Y hemos hablado con él. El enojo que tiene, la explosión de ira que experimenta la familia y las palabras que emplea son tan contrarias a lo que uno ve en público. A propósito, hermanos, yo no estoy usando personas como ejemplo que ninguno de ustedes pudieran conocer. Así que olvídense, no estoy hablando de usted ni de otro que usted conozca. Pero sí son casos reales y lamentables, porque la gente necesita ver en nosotros la integridad, la congruencia, la consistencia entre lo que uno dice y lo que hace. Lo que oímos, lo que escuchamos nosotros y oímos, entendemos. Pero lo que vemos es lo que creemos. Porque se escucha cualquier cosa, pero cuando vemos la actitud, cuando vemos las acciones, entonces empezamos a creer que esto es lo que es. Aquellos que se especializan en las comunicaciones nos dicen que el 89% de lo que aprendemos es por lo que vemos y solamente el 10% por lo que escuchamos. Es muy importante que seamos íntegros. Y cuando lo somos, llegaremos a ser fidedignos, dignos de la confianza de las personas, porque lo que somos es lo que somos, íntegros. Cuando decimos algo, decimos la verdad. Nuestro sí es sí, nuestro no es no, así como dicen las escrituras. ¿Es usted pronto a reconocer los esfuerzos de otras personas o solamente los suyos?
¿Es usted pronto a reconocer los aportes de los demás o solamente los suyos? ¿Y en la familia? No, ya no estoy hablando en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Esta es integridad, cuando lo que somos en casa, cuando es lo que somos en el negocio o en la iglesia, lo mismo. Fidedignos, dignos de confianza por su integridad. Es una persona que reconoce sus fallas. No las esconde, no se engaña a sí mismo, sino que las reconoce y las confiesa sin excusas, sin pretextos, las confiesa. Y no solamente las confiesa, sino que se dedica a fortalecerse. Como le dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 7, que debía de poner atención a su propia persona. Cuidarse de ti mismo y de tu enseñanza. Y esto es especialmente cierto para aquellos que deseamos ejercer un liderazgo espiritual, reconocer, confesar nuestras fallas y cambiar con la ayuda de Dios y de nuestros hermanos. Ser una persona de fe, una persona que confía en Dios, que se dirige a Dios, que depende de Dios, que escucha a Dios en su palabra y que produce una fe, un optimismo como Abraham, siempre optimista Abraham, tuvo esperanza a pesar de que no hubiera esperanza, confiaba en contra de la esperanza, la realidad, porque tenía la promesa de Dios y tenía fe, esperanza, basada en la persona y las promesas de Dios. Y una persona que será valiente no solamente cuando le beneficia a él, sino cuando les beneficia a los demás, que está dispuesto a sacrificarse, está dispuesto a hacer lo que sea necesario, que es imparcial en su valor, porque ama a los demás. Y su valentía no es fingida, sino que es legítima, íntegra en su vida. Y como consecuencia será una persona ferviente, porque lo que hay adentro lo saca para afuera. Es necesario, tiene que manifestarse en su vida, porque su pasión es genuina, su pasión es sincera. Y este fervor resulta de la convicción que tiene en Dios, en su palabra, en su verdad, y que lo sigue. Como consecuencia también de esta integridad llega a ser un pacificador. Este es un estudio, en realidad tenemos un curso entero llamado Armonía Deliciosa, en el cual nosotros tratamos el tema de la resolución de los conflictos, porque es tan amplio esto en el desarrollo del carácter íntegro de uno, que llegamos a ser pacificadores y disciplinados, no que disciplinamos a los demás, sino a nosotros mismos, que ejercemos un dominio propio. Hermanos, cuando usted ve el inicio de las enseñanzas de Jesucristo, una parte de ello en lo que llamamos el Sermón del Monte, cuando Él empieza a hablar acerca del reino, fíjense, vayan a leer nuevamente Mateo capítulo 5, 6, 7, y verán que la mayoría de lo que Cristo presenta no son planes y programas, no es la organización de eventos, sino que es el carácter del individuo. El que es pobre en espíritu, el que es manso, el que es pacificador, el que es limpio de corazón. El liderazgo espiritual depende del carácter de uno. Y viene la pregunta, y es una pregunta muy legítima y muy importante, y es ¿cómo? ¿Cómo puede uno desarrollar y mantener un carácter santo, consagrado? ¿Cómo puede desarrollar todo esto? Y la respuesta es que uno no puede. Es obra de Dios. Es necesario ser lleno
del Espíritu Santo de Dios. Es necesario que seamos fortalecidos por el Espíritu Santo en el hombre interior. En Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo habla de la oración que él ofrece a favor de los cristianos en Éfeso. Y dice que ora a Dios para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. No estamos hablando de algo místico, estamos hablando de sujetarnos a la espada del Espíritu, a su palabra, a la influencia del Espíritu, a su providencia en nuestra vida y a pedir y recibir fuerza que el Espíritu Santo y solamente Él puede dar para producir en nosotros el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, el carácter de aquel que ejerce un liderazgo espiritual. Ya termino muy pronto. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo, una decisión que nosotros tomamos, y de proveerse del sustento espiritual. El que es líder espiritual necesita la ayuda de otras personas. Llegaremos a esto en un momento. Responsabilidad de sí mismo. Toma de proveerse. Santos no está esperando que alguien llegue a decirle, debes leer tu Biblia. Leamos la Biblia juntos. Él mismo, ella misma, busca lo que sabe que le va a sustentar espiritualmente y le convertirá en una persona de carácter íntegro, santo, espiritual. Y además de esto, de tomar sobre sí primordialmente la responsabilidad, necesitamos de una red de apoyo, de hermanos fieles, hermanos y hermanas maduras, que nos sirven como recurso para aquellas consultas, para aquellos momentos de desánimo, para cuando nos confundimos, cuando nos decaemos. Nadie lo puede saber todo. Nadie. Saben que recibimos muchas preguntas bíblicas, cientos de preguntas. Y yo les aseguro que hay muchas preguntas que yo no les sé la respuesta. Y hay preguntas que me hacen la pregunta y nunca se me había ocurrido y tengo que buscar ayuda en la palabra de Dios y a veces de otros hermanos porque nadie lo puede saber todo. Nadie es tan sabio que no necesite del apoyo, del consejo y de la ayuda de otros siervos fieles de Dios. Me animo a establecer y ser honesto con su red de apoyo, ser franco y orar unos por otros para que seamos hombres y mujeres que ejercemos el liderazgo espiritual por medio del carácter. Ahora, veo, hermanos, que estamos en hora salvadoreña, así que creo que estoy bien. Creo que es tiempo para las preguntas. Hermano Nelson.
Hermano, yo no puedo ver a la persona. Me estoy viendo a mí. Quiero ver. Bendiciones, hermano. Gracias. No estoy bien claro en la pregunta, hermano. Ah, su pregunta es, ¿cómo desarrollar el carisma? Bueno, el carisma sí puede ejercer una influencia en las personas, de eso no hay duda, que puede ejercer una influencia, pero si van a llegar a ser seguidores de Cristo Jesús. Bueno, terminé la respuesta, pero sí. Hombre, ¿y cómo voy a recordar lo que dije, hermano? Ok, no, está bien. Básicamente lo que dije es que sí, uno puede utilizar su carisma
para el bien, pero cuando lo hace, debe estar seguro de enfocar a la persona más bien en el ejemplo del carácter y en las enseñanzas de Dios. Entre más carismático el individuo, más responsabilidad tiene. Devolver la mirada de él y de su atractivo hacia la santidad bíblica, hacia la influencia bíblica, el carácter del individuo y asegurarles, repetirles una y otra vez. Mire, no se trata de algo que yo haya hecho. Lo que usted mira en mí es obra de Dios. Miren lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15 y el versículo 10, que él lo que era por gracia de Dios, no por sí mismo, es obra de Dios. Por tanto, la persona tiene que aprender de no sencillamente imitar o ser atraído a un individuo, sino desarrollar el mismo carácter santo que ha visto que vive en este individuo. Entre más carismático, más popular, más atractivo el individuo, más responsabilidad tiene. ¿Qué se puede hacer con un líder que no muestra la integridad en su vida? Esta es la pregunta. Ayudarlo, hermano. Tenemos la responsabilidad. A veces nosotros vemos a personas que ejercen algún liderazgo en la iglesia, sea de dar clases, de predicar, lo que sea, que ejerce algún liderazgo, y suponemos que esta persona debe poder controlarse a sí mismo y que no tenemos responsabilidad de hacer con él lo que haríamos con un cristiano nuevo. Entiendo que él tiene la responsabilidad, pero nosotros siempre tenemos la responsabilidad de llegar también, no para condenarlo, sino para fortalecerlo, para ayudarle a mejorar. Tal vez él mismo no se ha dado cuenta de la falta de integridad en su vida, no lo ha reflexionado. Nosotros cometemos muchos pecados, muchos errores, fallamos en mucho, los que enseñamos la palabra, y necesitamos que, hermanos, con amor, con paciencia, con el deseo de ayudarnos, nos lleguen y que nos ayuden, que nos fortalezcan, que nos corrijan cuando es necesario. Esta es la respuesta a la pregunta, hermano. Hay que trabajar con él. Un comentario más de Mano Nelson. Cuando la Biblia habla en 1 Timoteo capítulo 5, creo que es, en que el apóstol Pablo habla de qué hacer cuando hay acusaciones contra un anciano. Cuando un hermano falla, el que sea. Ok.
Lograr en la medida. Hermano, 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 estoy viendo la pregunta. Es cómo lograr en la medida de lo posible separar el buen liderazgo de la dependencia de los... Ups, se me fue, hermano. Me lo quitó. Ok. ¿Cómo lograr en la medida de lo posible separar el buen liderazgo de la dependencia de los hermanos hacia ese líder sin que afecte la obra? Muy bien. Es muy similar a lo que ya contestamos, hermano. El individuo mismo, este líder, es el que tiene la responsabilidad de hacer esta separación. Cuando uno se da cuenta que la gente lo está siguiendo de manera indebida a él personalmente y que lo que él diga así es, él tiene que hacer un gran esfuerzo y hacerlo en privado y hacerlo en público, de aclarar que esto no es debido, aclarar que él es falible y que no solamente es falible, sino que ha fallado en mucho y que es peligroso y es también contra la voluntad, es voluntad de Dios, es antibíblico que nosotros sigamos así a los hombres. El apóstol Pablo dijo, invítenme. Así que eso es lo que tenemos que aclarar. Y el mismo líder es el primero que tiene la responsabilidad de aclarar y dar énfasis a esto. Si él no lo hace, entonces otros hermanos tienen que hablar directamente a él. No van detrás de él, sino que vayan a él y platiquen con él para lograr la unanimidad, no dividir a la iglesia, sino tratar de mantener la unidad, pero siempre lograr que cambien los hermanos su mentalidad, porque eso es una mentalidad en general, entre más desarrollamos la espiritualidad en los hermanos, menos problemas de esta naturaleza. Estamos en el receso. Ok.